porque en este año queremos vivir por el Espíritu, nos complacemos en presentar a continuación a nuestro querido y reverendo Padre Powell Sass con su programa Vivir por el Espíritu. Llena mi alma, llena mi ser. Bendiciones a todos, feliz año nuevo. Entramos en este año con una esperanza que si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Entonces comenzamos con una oración en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios, te damos gracias por un año nuevo más. Te damos gracias por tu providencia, por tu amor, tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos da valor a seguir adelante en esta valle de lágrimas. Te pedimos, Señor, que nos apoyamos en la palabra de Dios, que seamos fuertes contigo, en tu lado, a nuestro lado siempre. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que tienen miedo, por todos aquellos que pierdan esperanza, para que tú, Señor, les da la fuerza a seguir adelante. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, estamos pasando por muchísimas fiestas durante este tiempo de Navidad. Celebramos Epifanía ayer. Todavía seguimos con estos últimos días de Natividad, cantando villancicos y regocijándonos en este gran acontecimiento de nuestra fe, que Dios ha amado tanto al mundo que mandó su único Hijo para que salve el mundo de pecado y de tiniebla. Ayer, en esta fiesta de Epifanía, celebramos que el Señor se reveló a todos nosotros que no pertenecemos a la raza judía, que recibió todo el plan de Dios de salvación. Nosotros compartimos este plan de salvación a través de predicación de San Pablo, que abrió la puerta a todos nosotros que no pertenecemos a la raza judía. Bendito sea Dios por siempre. Entonces, hermanos, fíjense que interesante que durante el tiempo que me fijé bien ayer cuando estaba predicando la palabra, que cuando los 3 reyes magos llegaron a Jerusalén, que es interesante porque Jerusalén fue la única ciudad y Judea, Jerusalén, el único pueblo que creía en un solo Dios. Todos los pueblos alrededor fueron los pueblos paganos, sin esperanza, viviendo en tinieblas. Y el pueblo judío que recibió toda la palabra de los profetas de Torah, de Moisés, de la ley. Cuando 3 reyes magos llegaron a Jerusalén y preguntaron por el rey de los judíos, todos se sobresaltaron. Entonces, esta buena noticia no provocó en ellos una alegría, sino una tristeza. Es interesante, ¿no? Como uno escucha y no recibe esta palabra y es triste, está en expectativa y recibe esta palabra cambia todo. Por ejemplo, los reyes magos que tuvieron tanta plata, tanta fama, pues eran científicos, estaban estudiando astrología, mirando, conociendo toda la ciencia, teniendo todo, le faltaba algo, ¿no? Que su vida no era feliz, estaban buscando algo y cuando encontraron una estrella que significaba el Salvador del mundo, se pusieron en el camino, ¿no? Que en este momento todas las cosas que tenían no le daban gusto, perdón, y se fueron siguiendo una estrella. Y cuando ellos llegaron a Belén y encontraron la Virgen María, San José y el niño en la cuna, se sobrepasaron de gozo, se regocijaron bastante porque encontraron en este niño el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores.
Entonces, no cuando uno escucha en expectativa, cuando uno está bajo la noticia mala, que tanta noticia mala que recibimos todos los días, en el radio, en televisión, en los periódicos, redes sociales, uno solamente escucha que la pandemia, problemas con dinero, problemas en la familia, problemas con trabajo, la muerte, todas estas cosas. Cuando uno está bajo de esta noticia mala, la buena noticia suena más poderosa, porque si cuando estamos en esta oscuridad, un poco de luz ya nos da la luz para salida. Y así es con esta palabra que el Señor nos ha regalado. Y ayer cuando estaba rezando, pregunté a Dios, ¿qué tengo que hablar hoy, ¿no? En esta programación? Porque ve que otra vez los que vienen a la iglesia, el número baja, mucha gente otra vez tiene miedo por este nuevo variante de virus, Omicron. Y pues predicaba ayer precisamente de esto, que nosotros tenemos la respuesta viva, que nuestra vida está oculta en Dios. Y ayer, antes de consumir el cuerpo de Cristo, cuando me inclinaba en el altar y dije que el cuerpo y sangre de Cristo nos guarda para la vida eterna, tuve mi respuesta que voy a hablar hoy. Voy a hablar hoy del cuerpo y sangre de Cristo, que es nuestra única salvación, nuestra única medicina. Escuchando la palabra y comiendo cuerpo y sangre y bebiendo sangre de Cristo, tenemos fuerza a la vida eterna, porque esta vida pasa y esta vida pasará. Y como dijo Jesús, todo va a pasar, pero mi palabra nunca pasará. La palabra que da la vida, la palabra que consagra, la palabra que cambia actitud, la palabra que convierte. Hoy en la lectura del Evangelio, en la misa, cuando Jesucristo comenzó su misión, las primeras palabras que salieron de su boca fue: arrepiéntense, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, que Dios está con nosotros. Nosotros estamos en su reino, no estamos allá perdidos en el mundo como el resto del mundo que no tiene esperanza, porque hay mucha gente que no tiene esperanza, y hay mucha gente que vive día tras día así sobreviviendo. Pero nosotros cristianos ya tenemos respuesta, y esta respuesta es Jesucristo, Dios verdadero, Dios que te ama, Dios que te perdona, Dios que te sana, Dios que te libera. Entonces no tengas miedo, hermano, porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? El Señor es fuerte. El Señor siempre pasa con nosotros por la valle de oscuridad. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. El Evangelio dice al final que ustedes van a tomar los serpientes y escorpiones en sus manos. Y si beben un veneno, nada va a pasar. Porque así es, el Señor está con nosotros y Él es nuestra fuerza y salvación. Pero por eso necesitamos la fe, no sentimiento, sino la fe que viene de predicación y de escuchar de la buena noticia, que esta noticia tiene que ser interiorizada día tras día, escuchar y escuchar y escuchar, porque lo que escucho me convierto. Si escucho solamente que todo está mal, entonces mal. Pero cuando estoy escuchando Dios te ama, Dios quiere tu felicidad, entonces claro que esto me anima para seguir adelante y me saca de la depresión, me saca de mi miedo, de mi angustia. Y esto es la fuerza de la palabra de Dios. Y por eso hoy, hermanos, vamos a escuchar la palabra de la Santa Eucaristía, capítulo 6 de San Juan, que es bien importante. Y voy a leer este discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. Es poco largo, pero yo pienso que es bien beneficial para nosotros en este tiempo, para animarnos más a creer en la Santa Eucaristía y poder de sanación de la Santa Eucaristía, porque lo que nos sana, hermanos, es la Santa Eucaristía, la comida de la vida eterna y
sacramento de la penitencia, a donde estamos otra vez perdonados y tenemos la fuerza de liberación. Entonces, lectura del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que ahí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarla a la orilla del mar, le dijeron: Rabbi, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero yo os le he dicho: me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no le echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucité el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucité el último día. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no he elegido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo? Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste iba a entregarle uno de los 12. Palabra del Señor. Entonces esta palabra abre la puerta de nuestra meditación hoy. Que lo más importante en todo, ¿no? Que este programa se llama Vivir por el Espíritu, y aquí también sale la palabra, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Entonces la palabra que hace el pan y vino, el cuerpo y sangre de Cristo, y esta palabra y el cuerpo y sangre de Cristo nos fortalecen y nos dan una nueva naturaleza. Una naturaleza libre de todo temor. En Cántico de Zacarías dice que el Señor nos va a librar de todo temor, de las manos de aquellos que nos odian. Y entonces el que nos odia es Satanás, el padre de la mentira. Y él está suelto, uno siente su presencia, porque estando dando vueltas por el mundo y utilizando también esta pandemia, quiere sacarnos de la iglesia, quiere destruir en nosotros la fuente de la esperanza que es la Santa Eucaristía. Cuando vamos al catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo dice: la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio oral por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Nuestro Salvador en la última cena, la noche entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, a la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor,
banquete pascual en el que se reciba a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre lo que la propia Iglesia subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres Cristo y por él al Padre. Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Entonces, cuando estamos en la Santa Eucaristía, hermanos, cuando estamos en la iglesia y comenzamos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ya estamos en diferentes tiempos. El tiempo físico desaparece y estamos en el tiempo del cielo, porque Eucaristía ya es una vida eterna. Entramos en la vida eterna y en esta Eucaristía uno participa con mucha comida. La oración que pedimos, Señor, perdón de nuestros pecados, somos perdonados. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Después, oración colecta, que cuando el sacerdote dice, oremos, todos se quedan en silencio por un momento y pasamos toda nuestra oración. Todos en este momento están abriendo sus corazones para que el sacerdote recoge colecta, que se llama esta oración, que toma todas estas oraciones y manda al cielo a nuestro Señor Jesucristo. Importante, ¿no? Entonces esta oración colecta que también nos da algunos puntos de las fiestas que celebramos en el poder de la Santa Eucaristía, de la resurrección de Cristo, de su gloriosa asunción al cielo y todas las verdades de nuestra Iglesia. Y después seguimos escuchando la palabra de Dios. La primera lectura del Antiguo Testamento, de Torá o de los profetas. Respondemos con el Salmo responsorial, dando gracias al Señor. Y cuando ya responderemos con el Salmo, escuchamos la segunda lectura del Nuevo Testamento, de Hechos de los Apóstoles, de las cartas de San Pablo, San Juan, San Pedro, Santiago, y los demás apóstoles. Y después cantamos Aleluya, ¿no? Abriéndonos a la gracia de regocijamiento que vamos a escuchar la palabra de Cristo y escuchamos la palabra del Evangelio y después de la palabra del Evangelio el sacerdote da la homilía que comparte esta palabra, ¿no? Que nos da de comer, explica fielmente según la tradición y enseñanza de la Iglesia las verdades escondidas en la Santa Escritura. Y después rezamos juntos una oración de los fieles y preparamos el altar para santo sacrificio, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, que pasamos de la muerte a la vida, de la esclavitud al faraón, a la libertad de los hijos de Dios, del pan de esclavitud al vino de la resurrección de Cristo. Y después de la Santa Eucaristía comulgamos y el sacerdote dice que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna, la vida eterna. Lo que más vale, hermanos, es la vida eterna, porque claro, nuestro tiempo biológico pasa, el reloj corre, ¿no? Pero todos nosotros estamos viviendo por el Espíritu
que estamos viviendo ya en el cielo de Eucaristía, ya tenemos primicias de la vida eterna. Y después de comulgar tenemos un momento de meditación, y después de meditación cerramos toda nuestra oración con una oración final. Recibimos bendición y la palabra nos invita a salir y anunciar el Evangelio a todos. En latín la palabra fue ita missa est, que significa id y haz, vayan y hagan la misión de predicación, la misión de fortalecer a los hermanos en la fe. Y por eso es tan bien importante que en esta Santa Eucaristía todo el cielo está con nosotros. Las almas del purgatorio, los santos ángeles, arcángeles, tronos y potestades, querubines y serafines. Todos los santos, cuando estoy celebrando la Eucaristía, a mi lado tengo Padre Pío, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Rosa de Lima. Todos los santos están conmigo celebrando la Santa Eucaristía alrededor del altar. Que los ángeles se prostran en su rostro cuando elevamos el cuerpo y sangre de Cristo. Hermanos, es una maravilla la Eucaristía, es una acción de gracias, es una acción que el cielo está unido con purgatorio y con la tierra. Todos estamos participando en un evento absolutamente maravilloso, una acción de gracias. Gracias, Señor, Eucaristía, dar gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado. La riqueza inagotable de este sacramento se los distintos nombres que se le da. A cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se llama Eucaristía porque es acción de gracia a Dios. Las palabras Eucharistein y Elugein recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Se llama también banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión, a la anticipación del banquete de bodas del Cordero, en la Jerusalén celestial. Y se llama también fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas, con el que se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido que es Cristo entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo en Él. Se llama también Asamblea Eucarística, Synaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia. Y por eso es importante, hermanos, que estamos en persona en la Iglesia, porque lo más importante de la Santa Eucaristía, la asamblea cristiana, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, el Señor está con nosotros. Este tesoro que tenemos del Concilio Vaticano II, que restableció la Eucaristía como un proceso común, como fue con los primeros cristianos. La Eucaristía fue en comunión. La Eucaristía daba fuerza a los hermanos que estaban perseguidos. Hermanos, nosotros no somos perseguidos todavía para ir a la iglesia. Nuestros hermanos en China continental, a donde está la iglesia bajo de la tierra, la iglesia que no es política, la iglesia de los cristianos fieles al Vaticano, fieles a Roma, que están perseguidos, encarcelados, matados, martirizados. Hermanos, allá realmente uno tiene que no tener mucha fe a celebrar la Santa Eucaristía, que es un don de Dios. Y entonces, hermanos,
Nosotros lo único que tenemos ahora es este virus. Claro que tenemos que tener precauciones si alguien tiene ayudarnos unos a los otros, pero todavía podemos entrar en la iglesia. Uno puede poner mascarilla, uno puede lavar sus manos, a seguir las precauciones, pero es bien importante, hermanos, que estamos en la iglesia, en la asamblea de los cristianos, la oración que nos da la vida eterna. Estaba hablando con un hermano no de sangre, pero hermano sacerdote, que está misionero en China, y él cuando llegó a la parte de los cristianos, que está con los cristianos fieles a la Roma, y estaba hablando, preguntándoles si miraron algunos milagros en su vida, experimentaron algún milagro. Y uno de los hermanos preguntó, ¿cuál? ¿Grande o pequeño? Entonces comenzamos por los pequeños. Entonces por los pequeños ya miramos que algunos de nuestros hermanos se sanaban, algunos resucitaban, expulsaban los demonios y todo esto. Muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son los grandes? Y los grandes es que estábamos celebrando la Eucaristía en 60 personas arrollados de policía, de los informantes, de los perseguidores, y nadie nos vio, porque llamamos la sangre preciosa de Cristo para que cubra con su protección nuestra asamblea, y nadie nos miró. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo, la sangre de Cordero, la sangre de Cristo, fuente de nuestra salud. Si realmente queremos ser saludables, lo más importante es salud del alma, salud del alma. Y esta salud del alma se recibe solamente en los sacramentos de la Santa Iglesia. Es la comunión de los santos, en la asamblea cristiana, la asamblea que reza, la asamblea que adora, que bendice al Señor, que da gracias y que comulga. Esto es la plenitud de la Iglesia. San Juan Bosco, durante el tiempo de pandemia de cólera en Turín, en Italia, mandó sus huérfanos con esta enseñanza: veten, hijos, a ayudar a los pobres enfermos durante esta pandemia. La pandemia de cólera fue más poderosa que pandemia de Omicron, que en pandemia de cólera, que si tú más tomaste esta bacteria de cólera, te mataba en un día. No había ninguna medicina. Cuando ya te enfermaste con cólera, bye bye, adiós, nos vemos en la eternidad. Y fue bien contagiosa. Entonces no había protección de esta bacteria de cólera. No había ningunos antibióticos, ninguna vacuna, ninguna mascarilla. Y entonces San Juan Bosco dijo a los muchachos: fíjense, si ustedes confiesan vuestros pecados, comulgan en estado de la gracia, recen a su ángel de la guardia, nada va a pasar con ustedes. Y así fue. 300 jóvenes que estaban administrando ayuda a los enfermos de cólera, nadie de ellos se enfermó, recibiendo la Eucaristía, confesando sus pecados y rezando a su ángel de la guarda. Pero hermanos, a esto necesitamos fe, no es sentimiento. Tenemos que ser firmes en la fe, si esta palabra es la verdad o no, si lo que dice el Señor es verdad o no, si esto que dice el Señor en final del Evangelio de San Lucas, si es la palabra de Dios o no. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió su inteligencia para que
comprendieran las Escrituras. Que les abre inteligencia, hermanos, para comprender las Escrituras es la Eucaristía en la comunidad cristiana católica, cuando estamos reunidos cada domingo en persona, ¿no? Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Entonces, esta es la palabra de Dios. Esto es que Dios es la única verdad. Es la verdad, no hay otra. Para nosotros cristianos, la única comida que nos da la fuerza en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando ahora. Por el último, estando en la mesa con los 12 discípulos, se apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Entonces ni siquiera los discípulos estaban también cerrados, después de la muerte del Señor. También tenían miedo, estaban cerrados y estaban haciendo su lockdown, si queréis. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Exactamente. Entonces, el que tiene la fe se salva y el que no tiene la fe se pierde. Y la fe es en la iglesia, hermanos. Esta oración durante la Eucaristía no mira a nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Estos son los signos que acompañan a los que crean, hermanos. No a los que saben de Dios, sino a los que crean, a los que tienen fe. Estos son los signos que acompañan a los que crean, a los que tienen fe. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. ¿Es la verdad o no? Porque si es la verdad, si realmente creemos en esta palabra, esta es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el poder de la palabra de Dios. Es un canto que cantamos durante la meditación, después de la Santa Eucaristía, que dice: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Exactamente. El miedo no viene de Dios. El miedo viene del demonio. El amor quita el miedo. El amor transforma el miedo. Entonces, durante la Santa Eucaristía estamos infundidos con el amor. ¿Y cuál es este amor? La palabra que sale de la boca de Dios, su cuerpo y su sangre. Esto convierte nuestro miedo en fortitud. Convierte nuestro miedo en la fuerza que tenemos de ser firmes en la fe, perseverantes, ¿no? Perseverar en la fe, sabiendo que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, el pan y vino que se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo es la respuesta por todo nuestro miedo. Pero fíjense también, hermanos, que como sigue el capítulo 6 de San Juan que estamos escuchando, que no todos estaban creyendo en esta palabra, que muchos se escandalizaban cuando Jesucristo hablaba de la verdad de esta palabra, ¿no? Que él utilizó muchas veces
El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para va a tener la vida eterna, porque mi carne es verdadera sangre, verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como lo que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Es la única verdad. Cuando Jesucristo repite esto 3 veces, especialmente el pueblo judío conoce esto y todos los semitismos, el pueblo árabe, los musulmanes y los judíos saben que cuando uno repite 3 veces es la verdad. Para ser un musulmán uno tiene que repetir 3 veces que creen en Allah y que Mohammed es su profeta. Si con la fe repite estas palabras 3 veces ya se convierte en musulmán. Entonces 3 veces repetición y Jesucristo repite 3 veces: el que come de mi pan, de mi carne y bebe de mi tener la vida eterna. Entonces la verdad de las verdades. Y por eso muchos de sus discípulos a oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y entonces por eso el Señor Jesucristo dice, pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo: esto os escandaliza, y cuando veáis el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es la que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son verdad. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Entonces sí, por eso es bien importante, hermanos, defender nuestra cabeza, que es la fe. Defender, tener siempre en nuestra cabeza el casco de la salvación. Defender, porque la única manera que tú puedes matar un serpiente es no cortarle de pedazo, sino aplastar su cabeza, porque si cortas un serpiente de pedazos, él se recupera. Si aplastas la cabeza ya está muerto. Y por eso nuestra cabeza es la Eucaristía, a vivir nuestra vida en plenitud en una asamblea cristiana católica junto con nuestros hermanos que también tienen miedo. Todos tienen miedo, pero cuando llegamos a un lugar a donde está el miedo desaparece. El exorcismo de la palabra de Dios, la oración de los hermanos, la intercesión de los ángeles, todo viene a nuestra ayuda y nos da fuerza a seguir adelante por una semana más hasta que regresamos próximo domingo para recibir de nuevo el cuerpo y sangre del Cordero para nuestra vida eterna. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le concede al Padre, ¿no? Entonces también es el Señor que elige a muchos que están llamados, poco elegidos, ¿no? Y por eso siempre la oración: Señor, por favor, que nunca me pierdo. Señor, ten piedad de mí. Señor, por favor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Señor, estoy un orgulloso. Ten piedad de mí. Ayúdame. Y el Señor escucha la oración de humildad. Y pues sigue. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces también algunas traducciones dicen que regresaban a su vida anterior, ¿no? A la manera de vida que vivían antes de su conversión. Y es interesante que esto es capítulo 6 y versículo 66, que nos da el número 666, el número del diablo. Entonces el trabajo del diablo es para que nos regresa a anticristo, ¿no? Que no servimos a Cristo, sino a anticristo. Y el número de la bestia, el número de anticristo, es 666. Entonces pedimos al Señor que nos libera siempre de dudas y de falta de fe, para que nunca dejamos a seguir a Cristo para seguir a anticristo. Y Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Y respondió Simón Pedro, el Papa Francisco, ¿no? El Papa de Roma,
que dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Punto. Esto es lo más importante, que nosotros sabemos y creemos que esto que dices es la verdad. Si así es, hermanos, si nosotros sabemos y creemos, ya estamos en un buen camino. Y este camino nos lleva a donde podemos recibir la vida. La vida se encuentra en Dios. Fuera de Dios no hay la vida. Fuera de Dios es la muerte, la desesperanza, miedo, pánico. Solamente en Cristo es la vida en plenitud. Entonces, sin miedo, hermanos, lo que puedan, lo que no tienen unas condiciones serias de salud, vengan y escuchan la palabra, participan del cuerpo y sangre de Cristo para que podamos formar la comunidad fuerte y pasar esta buena noticia a la nueva generación. A Dios honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Padre. Bendito y alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios en este momento por estas palabras, Padre, suyas que tienen una fuerza espiritual impresionante. Mientras escuchaba y meditaba, sentía una fuerza que me estremecía, y qué hermoso es poder tener esta sintonía espiritual a esta hora tan especial en la que meditamos con usted. Yo creo que ahí está la clave para este tiempo, Padre. Sí, y también ahora tenemos un proyecto de los obispos norteamericanos que por 3 años vamos a mandar a los predicadores que van a pasar por diferentes diócesis para reforzar la enseñanza de la verdad de la Santa Eucaristía, para que el pueblo de nuevo se renueva y abre sus ojos a este don maravilloso que tenemos en la iglesia. Wow, interesante, bendito Dios. Como usted decía, fíjense, la Eucaristía desde el inicio ha sido fuerza para, no solamente fuerza, a veces la miramos como pan que alimenta, ¿verdad?, nuestro ser espiritual, pero también nos ayuda a tener más sabiduría para entender la palabra, como usted nos ha explicado tan hermosamente. Y también los primeros cristianos, su fuerza, y pues claro que miedo es un proceso natural. Cada uno de nosotros tiene miedo. Si uno no tiene miedo, pues no es humano. Uh-huh. Entonces es parte de nuestra vida. Pero la pregunta es, si nos conducimos por el miedo o con la ayuda de Santa Gracia, estamos firmes en la fe sabiendo que el Señor va a proveer. Que el Señor, como los 3 jóvenes que entraron en el fuego, pues con ayuda del Señor sobrevivieron. Y hay muchas cosas en la Santa Eucaristía que dice de esto. Tantos mártires en el primer siglo que los romanos dijeron, fíjense, se aman y son unos, ¿no? ¿Cómo puede ser que no tienen miedo de morir, que rezan juntos, que toman sus manos, rezan Padre Nuestro, y pues no tienen miedo de las bestias, que se aman, se abrazan? Pues tiene que ser algo, ¿no? Que esta vida es corta, pero la vida eterna dura para siempre. Esto es bien maravilloso, ¿no? Sabiendo que en el cielo ya no hay dramas, no hay enfermedades, no hay persecuciones, sino estar con el Señor para siempre. Amén, bendito Dios. Bueno, aprovechar si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tenemos el comentario de Heidi Arthur que nos dice: bendito sea Dios, qué enseñanza tan linda. Exactamente bien explicado lo que en realidad pasa en la Eucaristía. Y esto solamente son migajitas que nosotros experimentamos aquí. La Eucaristía, en fondo, vamos a comprender en el cielo, porque vamos a tener una Eucaristía celestial para siempre, una maravilla. Wow, poderoso,
hermoso, interesante. También nuestra hermana Lelia Guzmán comenta y dice, wow, José, que Dios bendiga al Padre. Yo me he quedado frisada. En el nombre de Jesús quiero que siga adelante con nosotros unidos en María Evangelizadora Radio. Me le da un abrazo de bendición y que ore siempre por Lelia. También en el nombre de Jesús. Wow, el poder bendito y alabado sea mi Dios y Señor. Comenta nuestra querida Lelia Guzmán, Padre. Bendiciones, muchísimas gracias. Y continuamos con otra persona que en anónimo nos tiene como un comentario. Dice, Padre, por favor, ore por mi familia. Estamos todos enfermos y tenemos mucho miedo. Pues ánimo, hermanos. Estoy rezando por seguro y también algunas sugerencias que recibí de mi médico cuando nos toca esta enfermedad. Tomar mucha vitamina C y tomar mucha agua. Y rezar mucho. El Señor nos libera porque el Señor está con nosotros. Amén, bendito Dios. Seguimos glorificando a Dios en este día. Tengo otra persona que en anónimo nos pregunta, Padre, ¿es necesario cuando hay situaciones de espíritus que molestan en una familia y especialmente en el hogar, donde se caen cosas, se mueven y luces se apagan, un exorcismo? ¿O podría, como usted compara la Eucaristía, la palabra de Dios y otras cosas también que son una especie de exorcismo, podría ser suficiente? ¿O sería necesario un exorcismo formal? Cuando esto se llama infección espiritual o diabólica, y con esto un sacerdote puede venir y puede, si es bien peligroso así, el sacerdote puede celebrar la Santa Eucaristía en la casa. Y también puede hacer una oración especial de liberación de la casa. Yo he visto en mi propia experiencia espiritual que muchas veces cuando estaba celebrando la Eucaristía con la gente adentro de la casa, estas cosas desaparecieron después. Entonces, a lo mejor hablar con un sacerdote para que viene y bendice la casa. Y si esto siga, a pedir otra vez para que un sacerdote también celebra la Santa Eucaristía en la casa. Interesante. Tenemos por aquí el comentario de Di García que nos dice, Padre, qué bien, el Espíritu Santo vive en usted. Mil gracias por este bello inicio. Gracias. También le envía un saludo cariñoso su amiga Brenda Martínez. Dice, amén, Padre, linda enseñanza. Brenda, feliz año nuevo, bendiciones. Amén, un abrazo de mi parte también, Brenda, de felicitación, Dios te bendiga. También tenemos por aquí el saludo de Denise Paulino, que nos dice saludos, José y Padre, bendiciones, qué hermosa e interesante enseñanza, para tener más conciencia de lo que es el pan de vida, la Eucaristía. Amén. Y seguimos, bueno, tenemos por aquí otro anónimo que nos dice, Padre, es difícil lograr lo que se desea muchas veces, porque tengo años tratando de casarme por la iglesia para poder disfrutar este gran banquete. ¿Qué me recomienda si siguen los obstáculos permaneciendo para lograr esta bendición? Pues si tu alma, yo de esto que estoy escuchando, de este comentario, sí, yo veo, hermana, que tienes un gran deseo, y el Señor, porque el Señor dice que siempre su voluntad se cumple, y la voluntad de Dios es que tú vas a recibir la Santa Eucaristía en tu vida. Entonces sigue perseverando, pasa por todos los obstáculos, el Señor va a abrir una puerta. Tú sigue fiel, y el Señor en las cosas pequeñas, y el Señor te dará unas cosas grandes.
persevera. Voy a rezar por ti y por tu pareja para que puedan tener esta bendición de Dios de casamiento en la iglesia en el futuro. Bendito Dios, amén. Tenemos también a María Zapata que nos dice: Dios le bendiga, Padre. Su tema tocó nuestro corazón. La Eucaristía es lo más hermoso que Jesús nos ha dejado en su cuerpo y en su sangre, que nos alimenta para la vida eterna. A mí me da mucha tristeza que algunas iglesias no los dejen entrar si no tienen el carné. En Uruguay, desde ayer, lo empezaron a pedir y que no lo tienen, y el que no lo tienen no lo dejan entrar. Y realmente es triste que no dejen entrar a la Santa Eucaristía, que vamos a hacer los latinos, que no queremos ofender a Dios poniéndonos esa sustancia en el brazo. Y también esto pasa en Europa bien fuerte, porque mi hermano es sacerdote en Luxemburgo. Y no solamente que tiene que tener vacuna, pero también antes de cada misa tiene que hacer un examen rápido de COVID. Entonces, si tiene misa a las 9, antes de la misa de las 9 tiene que hacer el test, y después a la misa de las 11 y y él dijo, pues, un sacerdote también de su diócesis no quería recibir la vacuna, entonces el obispo lo mandó a un monasterio para un mes para que reza a Dios para tomar su decisión. Entonces ya muchas cosas así que están pasando en el mundo, y pues, hermanos, tenemos que perseverar. Siento mucho por todas estas cosas que están pasando, es bien triste, pero con la ayuda del Señor, apoyándonos, que el Señor nos dijo: no los dejo huérfanos. Entonces perseveran, hermanos. Ofrecen también este sufrimiento para la conversión del mundo. Vuestro deseo de recibir de comunión es tan fuerte que les aseguro que si esto va a pasar, los ángeles mismos los van a llevar a las tantas. Alabado sea el Señor. Así es, Padre. Y me emociona, Padre, lo que usted dice, porque era el mismo pensamiento que tenía mientras usted hablaba. Y en definitiva, la comunión espiritual que hagamos, bueno, no es mi caso, pero los que reciban esta restricción tan injusta, pues estoy seguro que esa comunión espiritual será tan eficaz que si la estuvieras recibiendo, ¿verdad? Físicamente. Sí, estamos viviendo en los tiempos bien difíciles, y yo sé que de la historia de la iglesia, de la historia de los santos, que durante las persecuciones más grandes en la iglesia realmente aparecieron ángeles dando la comunión a la gente, en los prisioneros, Entonces yo creo que ver muchas cosas maravillosas en este tiempo, por eso perseverar y rezar. Vamos a ver unas cosas maravillosas, estoy seguro. Amén, Padre. Qué pena que ya el tiempo se nos ha terminado. Bueno, por lo menos un saludo más, y es el de Isabel, que dice: wow, qué hermoso, Dios le bendiga, Padre. Y pues nos despedimos con este saludo a Isabel y su breve oración también por todos nosotros y su bendición final. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este año 2022 que nos has regalado. Te pedimos, Señor, por perseverancia en estos tiempos difíciles. Aumenta nuestra fe, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes la palabra de vida eterna. Te pido por todos nuestros hermanos sufridos que no pueden entrar en la iglesia. Manda sus ángeles, Señor, para que reciban un consuelo del cielo, y que todos los santos rezan por nosotros, las almas del purgatorio que rezan por nosotros en esta última batalla. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos, les guarda todo mal y les da la copiosa vida eterna, en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así terminamos Vivir por el Espíritu con el Padre Powell Sass, que estará de nuevo el próximo lunes a esta misma hora. No se lo pierdan. Bendiciones para todos. Lléname,
llena mi ser, lléname, 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 Espíritu. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.